¿Qué es real? ¿De qué modo definirías eso? Si te refieres a lo que podemos ver, a lo que podemos oler, a lo que podemos sentir, a lo que podemos saborear. Lo que podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. La pregunta sobre qué es la realidad es la primera pregunta filosófica. Y la respuesta primera, o más inmediata, es aquella más pronta al sentido común, y que nos dice que la realidad es aquello que se nos presenta en nuestra experiencia. Que la realidad es el todo en el que vivimos, somos y estamos. La filosofía nos ayuda a tener la mente más abierta. A cuestionarnos aquello que todos daban por sabido. A ser críticos con nuestro entorno. Según Platón, hay dos mundos. Uno es el mundo ilusorio o sensible, donde está la mayoría de la humanidad. El otro es el mundo real o intangible, a donde va el esclavo librado que progresa en su educación. Estos mundos también se muestran en Matrix, sin embargo, están invertidos. Para Platón, el mundo real es el intangible, mientras que en Matrix es el mundo físico. El mundo físico para Platón es el sensible, mientras que en Matrix es el virtual y el mental. René Descartes, al igual que Neo en la película, se hace la pregunta de cómo se puede saber si uno está despierto o si se está soñando. El cartesianismo también nos dice que el ser humano se divide en mente y cuerpo. En Matrix, Morfeo nos dice que el cuerpo no puede vivir sin la mente. La mente lo hace real. Hay dos principales corrientes filosóficas que hablan de dos puntos de vista diferentes sobre la realidad. El realismo dice que el objeto del conocimiento es independiente al sujeto del conocimiento. En la filosofía de Platón, un nombre común, como cama, se refiere a la naturaleza ideal del objeto, sugerida por su definición. Esta naturaleza ideal tiene una existencia metafísica independiente de los objetos particulares de esta clase. El idealismo supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos. Para poder conocer las cosas, se debe tomar en cuenta la conciencia, las ideas, el sujeto y el pensamiento. George Berkeley e Immanuel Kant son algunos de sus representantes. El idealismo objetivo sostiene que las ideas existen por sí mismas y que solo podemos aprenderlas o descubrirlas, es decir, mediante la experiencia. La intuición muchas veces nos dice que algo es real o ficticio. Por ejemplo, a veces estamos soñando y cuando descubrimos que algo no es coherente nos despertamos y volvemos a la realidad. La memoria puede causar un conflicto entre lo que es real y lo que no. Hay veces que tenemos un recuerdo, pero no podemos distinguir si es algo que vimos en un sueño o en la vida real. No es un recurso muy confiable para distinguir la realidad, porque olvidamos y confundimos muchas cosas. La imaginación puede causar que nos confundamos mucho. Podemos ver cosas que no existen, seres fantásticos y situaciones imposibles en nuestra mente. Sin embargo, gracias a la imaginación es que ahora existen muchas de las cosas que vemos a nuestro alrededor. Antes se creía imposible que existiera un robot, pero ahora ya estamos desarrollando máquinas con inteligencia artificial. La fe es algo en lo que muchos se basan para distinguir entre lo que es real y no. Muchos creen que lo que vemos es real porque un Dios lo creó. Podemos no tener evidencias, pero creemos que algo existe al 100%. El autoconocimiento puede utilizarse para distinguir entre lo que es real y lo que no, en base a los conocimientos que se tienen de uno mismo. Por ejemplo, cuando sientes que no estás despierto, sino en un sueño. Sin embargo, al analizar la realidad en la que te encuentras, puedes darte cuenta de que nada en ti y tu entorno habitual ha cambiado y estar seguro de que te encuentras en otra realidad. El lenguaje nos permite, a través de las palabras, darle un nombre a aquello que percibimos con nuestros sentidos. Sin embargo, hay varias corrientes filosóficas que dicen que un objeto puede ser real o no, independientemente de si alguien lo percibe o lo nombra. Ética, una de las áreas más importantes del conocimiento y también un área significativa de la filosofía. Establece los límites en el comportamiento humano dentro de las clasificaciones de lo correcto y lo incorrecto, estableciendo una conducta social aceptable, pero diferenciándose en la realidad social y la mental de cada quien. Sistemas religiosos del conocimiento dan la posibilidad de la búsqueda de respuestas fundamentales sobre el significado y propósito de la vida y existencia humana, dándole el crédito al origen de todo lo conocido a uno o varios entes divinos o atribuyéndolo a la ciencia. Son las formas en las que la raza humana logra responder a preguntas universales a las que aún no se les ha dado una respuesta, en la que todos los humanos estén de acuerdo como los aspectos de la realidad. Sistemas indígenas del conocimiento.
Los sistemas indígenas del conocimiento exploran en sus profundidades los sistemas del conocimiento propios de una determinada cultura, y lo curioso es que son dinámicas, debido a la fácil influencia que tienen de los factores externos de otras culturas y sociedades que se encuentran alrededor de ellos. En su mayoría atribuyen sus creencias sobre la realidad que les rodea a una gama de seres divinos de la naturaleza y se comunican con ellos alcanzando un nivel reflexivo altamente profundo. Todo esto para responderse a las preguntas universales. Las ciencias naturales. Matrix. Se presenta abundantemente el concepto de mente y realidad. Veamos, en la historia de Matrix, las máquinas lograron encontrar una manera de dominar a la mente humana. Así pues, pudieron ejercer control sobre su raza y pudieron alimentarse de ellos. Entonces, las máquinas comprendieron a la biología humana para así poder manipular su mente y lograr convencerlos de que estaban viviendo en la realidad, cuando no lo estaban haciendo. Por lo tanto, si logras comprender cómo funciona un organismo, puedes lograr distorsionar su realidad. La historia. La historia da credibilidad a la realidad, logrando transmitir un sentido de legitimidad a la vida. Sin embargo, existe la posibilidad de que la historia no haya ocurrido, o haya ocurrido de una manera distinta. Esto lo hace sumamente moldeable y fácil de modificar, lo cual provoca que los humanos puedan adquirir una idea falsa de la realidad. Las máquinas moldearon a la historia, omitiendo el hecho de la guerra, para distorsionar la realidad de los humanos. Matemáticas. Las matemáticas son sumamente importantes para la realidad, ya que estas componen a todas las cosas del mundo y cuentan con un orden específico en las que se conforman. Por ejemplo, el código usado por las computadoras en Matrix para accesar a toda la información y replicarla y transformarla involucra a incontables operaciones matemáticas. Las matemáticas contienen las leyes universales que aplican para poder realizar los diferentes procesos que hacen que la vida pueda ser posible. Ciencias humanas. Son increíblemente importantes para la realidad de las personas en el mundo, ya que establecen las características importantes de esta de una manera específica y objetiva en cada uno de sus aspectos. Definen las características de las creencias sobre las acciones diarias de los humanos, definiendo nuestra realidad en conceptos. ¿Cómo influye la mente en nuestra percepción y entendimiento de la realidad? Todos tendemos a inclinarnos a una postura realista o idealista. Hay quienes piensan que la realidad es independiente de la percepción de una persona. Hay quienes piensan que la realidad depende de la mente del sujeto. Nosotros creemos que la realidad es independiente del sujeto conocedor. La mente puede distorsionar nuestra percepción de lo que es verdad. Sin embargo, la definición misma de lo que es la realidad depende de nuestra mente. Es subjetiva. Entonces, nos inclinamos por la corriente del realismo. Pero creemos que la sociedad tiende a calificar la realidad desde una perspectiva idealista. Después de todo, es nuestra mente la que percibe y le da un significado a la realidad. ¿Cómo podemos distinguir entre un sueño y estar despiertos? ¿Qué podemos catalogar como irreal? Hay una especie de idea que todos hemos aceptado como la realidad. Pero que todos estén de acuerdo en una cosa no significa que ésta sea correcta. La mente nos ayuda a comprender el entorno en el que nos desarrollamos. Pero también puede engañarnos.